En los últimos tiempos llevo preguntándome qué es lo que marca el fascismo. ¿Es acaso la ideología, es decir, tener un especial interés por la promoción de unos ciertos valores, tipo un Estado fuerte, tipo un Estado centralizado, tipo una forma de socialismo estatal con una fuerte presencia del Estado que controle varias áreas de la vida y de los negocios de las personas, limitando sus libertades y condicionándolas a una serie de normas y aplicando una serie de restricciones y censuras y represiones contra aquellos que la vulneran? ¿O es más bien el fascismo una práctica, es decir, un conjunto de actitudes y conductas, actitudes intolerantes y conductas de carácter mafioso que tienen como interés extorsionar, amedrentar y hacer daño a los demás para imponer una serie de principios, cualesquiera que fueran esos principios? Es decir, el fascismo reside en las ideas que se proponen o en las actitudes y las conductas delictivas con las que esas ideas se tratan de imponer. Obviamente, las dos cuestiones son importantes para que exista el fascismo, pero la verdad que en España tenemos una confusión, estamos viviendo un periodo de gran confusión, porque si por un lado algunos señalan al fascismo como una ideología de carácter propio de la derecha, a la hora de luchar contra ese supuesto fascismo, expresan una serie de conductas y actitudes que son propias del fascismo y que provienen, en este caso, de partidos de izquierda. Entonces, debemos preguntarnos, ¿dónde está realmente el fascismo en España? ¿Está en la derecha por los valores que promueve o está en la izquierda por las actitudes y las conductas con las que trata de imponer ella sus propios valores? Acompáñame en este vídeo porque te mostraré cómo en España estamos ante un nuevo auge fascista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez y promocionado por el progresismo woke, el socialismo ideológico y el independentismo criminal. Y te daré demostración de ello a través de una serie de noticias que nos recuerdan precisamente el auge del fascismo en Italia en los años 20 del siglo pasado, cómo surgió, cómo prosperó, a través de qué conductas y cómo finalmente se impuso. Estamos ante un nuevo ventenio fascista proveniente de la izquierda radical y protegido por aquella que se tilda de izquierda moderada en España. Vamos a verlo en este vídeo. Venga. La verdad que los últimos acontecimientos asociados a la selección española han puesto de manifiesto una serie de conductas dentro de la sociedad española que se están normalizando y que, lejos de ser condenadas por parte de los políticos, más bien la falta de condena ya de por sí constituye una suerte de legitimación, una suerte de sentirse cómodo por parte de una cierta esfera política con determinadas conductas que nos recuerdan la quema de los libros de los nazis o que nos recuerdan las famosas camisas negras de Mussolini, que iban por las calles apaleando a aquellos que previamente identificaran, observaban, estolqueaban, clasificaban como opositores, como personas que tenían ideas diferentes, con el fin de hacerlos callar, con el fin de que tuvieran miedo por expresar sus ideas. Siempre, en todo momento, amparados por la autolegitimación de que esas personas tenían ideas contrarias al fascismo y, por tanto, antidemocráticas. Los liberales, que fueron los principales enemigos contra los que se ensañaron los fascistas de Mussolini, las camisas negras en Italia en el año 20, eran precisamente, te digo, son los liberales, sí, eran las personas que los fascistas consideraban como aquellas que trataban de limitar el pensamiento fascista, que sin embargo era la vanguardia, era el progreso, era el saludar a un nuevo mundo que venía con muchas ideas nuevas, con muchas ganas de hacer progresar a la sociedad. El movimiento cultural futurista, ¿no? Centrado en la fusión entre máquina y hombre, pretendía precisamente esto, vender a la sociedad italiana, pues, un avance, un progreso a través de la industrialización, del control estatal de la industrialización, y consideraba a los liberales, que eran los verdaderos demócratas, un freno para el progreso, y como freno al progreso tenían que ser silenciados, y legitimaban precisamente todo tipo de violencia para que se callasen, puesto que los liberales para los fascistas eran los antiprogresos, eran los que
querían imponer una forma de vida más rudimentaria y que condenaría a Italia a un retroceso. Un discurso parecido a los progresistas actuales en España, que consideran que la derecha es reaccionaria. ¿Por qué es reaccionaria? Porque reacciona a el discurso de la izquierda y que si gobierna la derecha, pues el mundo involuciona y vuelve al pasado. Pues algo parecido. Pero la verdad que la manifestación de las conductas con las que ese progresismo se trata de imponer en España recuerda mucho el auge fascista italiano. Tan es así que quiero mostrarte una manifestación de esa intolerancia y de ese odio, ¿no? Sabrás que la selección española ganó el Mundial de Fútbol, se realizó en Barcelona este magnífico mural dedicado al autor de gol, a Ferran Torres, que es Ferran Torres, de no confundir con Fernando Torres, ¿no? El que metió el gol, ¿no?, de la Eurocopa contra Alemania en el 2008. Curioso, ¿no? Esa España futbolísticamente grande, ojo con esto, de 2008, campeona de Europa 2008, campeona del mundo 2010, campeona de Europa 2012, en 4 años lo ganó todo. Esa España futbolísticamente grande que Ferran Torres quiere emular y quiere que esté de vuelta. De ahí esa famosa gorra Make Spain Great Again, que dentro del contexto futbolístico de haber vuelto a ganar un mundial, emulando las gestas de esa España de hace 16 años, la verdad que encaja bastante. También es cierto que el color, la iconografía y la forma recuerdan mucho también el Make America Great Again de Donald Trump, obviamente, el movimiento MAGA. Y precisamente por identificarlo con el movimiento MAGA y no con el deseo, además deseo cumplido de volver a España, volver a hacer España grande futbolísticamente hablando, pues este mural que realizó el autor grafitista TV Boy, es un grafitista italiano, en Barcelona, ciudad donde Ferran Torres juega con el Barça. Ferran Torres es jugador del Barça. Por tanto, en su propia ciudad pintan un mural con Ferran Torres, con la camiseta de España, besando la Copa del Mundo, haciendo historia, 2 estrellas, Ferran Torres by TV Boy, ¿no? ¿Qué ocurrió? En la primera noche terminado el mural amaneció destrozado, con escrita España, creo que era España mierda o algo por el estilo, volem selección catalanes, ¿no? Y una estrellada, ¿no? Bueno, este es como ha amanecido el mural de TV Boy a las pocas horas de haber sido finalizado. No deja de ser esto una conducta de intolerancia, obviamente equivalente al antisemitismo. Se llama, en este caso, oicofobia. Oicofobia es la versión interna de la xenofobia. El xenófobo es el que tiene odio hacia las personas que vienen de fuera y el oicófobo es aquel que tiene odio hacia la persona de dentro. Pero el mensaje y la actitud de intolerancia y de violencia es la misma. Es decir, esto no es muy diferente de cuando los nazis quemaron los libros. Estamos, de alguna manera, haciendo cultura, es una cultura callejera, los grafitis están considerados arte callejera, al igual que la literatura es arte escrita, ¿no? Bueno, todo gesto en contra del arte siempre es un gesto de intolerancia, ¿no? Pues, y aquí se muestra un gesto de odio, ¿no? Pues esta conducta no se puede condenar como una conducta de violencia interna, pues yo no he escuchado ningún político denunciar este tipo de censura, porque no deja de ser una censura, una forma de amedrentamiento, ¿no? Además, lejos de denunciar este acto que no es un acto vandálico, repito, cuidado con considerar que esto sea un acto vandálico, porque el mundo dice independentistas vandalizan. No, no, no. Esto es un crimen ideológico, ¿vale? Esto es un crimen de ideología. Esto es terrorismo callejero. Esto es caleborroca en Cataluña. Ojo, ¿eh? Y ahora veremos a la caleborroca. Fíjate, la palabra era puta España. Esto es, repito, terrorismo, es intolerancia, violencia. Acto vandálico es coger una papelera y quemarla. Pero cuando la cosa tiene ideología, el acto delictivo tiene una ideología detrás, ya estamos ante un delito de odio, ya estamos ante una organización criminal que está obrando para que ciertos pensamientos no circulen. Estamos ante la censura. No hay mucha diferencia entre lo que hacían los talibanes y lo que hacen los catalanes criminales. No todos los catalanes, sino los catalanes criminales. El independentismo criminal es lo mismo. Arriba tienes la imagen de cómo los talibanes anulan la historia, el arte, ¿no? El legado histórico, las raíces históricas de su pueblo para hacerlo más manipulable a sus principios, y debajo tenemos cómo
los independentistas criminales de Cataluña hacen lo mismo con las generaciones de catalanes. Y esta, si bien no esposan los mismos valores ideológicos del fascismo, en sí mismos sí que son prácticas propias del fascismo en cuanto a amedrentamiento, en cuanto a censura, en cuanto a cancelación de toda una cultura que es percibida como incómoda o como un freno a la imposición de un discurso. Bien, y más aún, teniendo en cuenta que por parte de los políticos, lejos de condenar este gesto, se ha contribuido a demonizar la figura de Ferran Torres, el héroe nacional, diciendo que el hombre es un especulador inmobiliario que tiene más de 20 propiedades, etcétera, etcétera. Y por cierto, lo que dijo sobre Ferran Torres fue una cantidad de mentiras simplemente para defender su odio contra él. Y así lo desmentían desde El Español. Ni tiene 20 pisos ni gestiona un fondo buitre. El bulo de Sumar contra Ferran Torres para acusarle de especulador. Todo comenzó cuando el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, acusó al futbolista de especular con la vivienda a través de su empresa inmobiliaria, llegando a calificarla de fondo buitre. Una ley para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia. Sin embargo, tal y como ha podido contrastar El Español, Ferran Torres no es dueño de 20 viviendas. Es su sociedad inmobiliaria la que posee un bloque de uso terciario con 50 oficinas alquiladas a empresas junto al estadio de Mestalla en Valencia. El futbolista nada más que tiene 4, su casa de Barcelona, otras 2 en Valencia y una cuarta en la localidad donde veranea. El bulo de Sumar parte de una noticia publicada por una reconocida revista. Esta reseñó que el valenciano posee 20 propiedades repartidas estratégicamente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. El diputado de Sumar, además de tomar por bueno este dato, sustituyó una palabra que cambió su afirmación por completo. En lugar de hablar del término amplio propiedades, aseveró que se trata de viviendas, tipología de inmueble mucho más susceptible de la crítica cuando se recurre a ella para invertir. ¿Es que se trata de un error o de una acusación intencionada? Claro, con eso los políticos contribuyen además a la divulgación de ese odio. Hubo apenas menos de 24 horas entre la comparecencia en el Congreso de los Diputados desde la sede de la voluntad popular en España, esto es gravísimo, de este diputado de Sumar y el acto vandálico contra la figura de Ferran Torres en las calles de Cataluña. Es decir, nadie ha hablado de la posibilidad de que este hombre pudo, a través de sus declaraciones, que no vuelvo a poner en este vídeo porque además son un bulo, diciendo que Ferran Torres era propietario de 20 propiedades inmobiliarias, bien, ¿hasta qué punto este hombre no es o no puede ser considerado el mandatario ideológico de ese delito de odio contra Ferran Torres y contra la figura? Al final es como quemar una bandera de España, un símbolo patrio, un jugador de la selección española. ¿Por qué este hombre sigue en su cargo en el Congreso de los Diputados a día de hoy, pudiendo considerarse, repito, el mandatario ideal o ideológico de un acto de terrorismo callejero? Y es por eso que digo que el nuevo auge fascista surge y es protegido desde las instancias gubernamentales y no se está haciendo nada para ir en contra de este auge, porque esta gente desde la sede parlamentaria señala y otros ejecutan. Y esta es precisamente una de las características propias del fascismo. Mussolini desde el Parlamento italiano señalaba y un día señaló al líder de la oposición Matteotti y 24 horas después el líder de la oposición Matteotti fue encontrado asesinado. Qué curioso. Y Mussolini consideró que no, que él simplemente criticaba en el debate público, sí, claro, criticaba en el debate público y que, bueno, si alguien se tomó esa libertad de considerar que la palabra de Mussolini eran una legitimidad para que alguien asesinara a Matteotti, pues la conexión no podía establecerse de una forma tan clara. Pero sin embargo, esta gente precisamente vive y se ampara en el hecho de que esa conexión no se puede establecer como relación causa-efecto, mientras, sin embargo, las cosas ocurren y cada vez hay más acciones antiliberales, represivas y propias del fascismo en España. Otra fue precisamente lo que ocurrió a un grupo de militares que estaban viendo el partido, la final del Mundial, España-Argentina, y ocurrió esto. Fueron apaleados por unos encapuchados. Sí, claro, encapuchados. ¿Quiénes a día de hoy van encapuchados? En la historia de España los encapuchados tienen un nombre, ¿verdad? Y tienen que ver con una organización terrorista que la izquierda española dice que dejó de existir hace más de 10 años y que, sin embargo, está muy lejos de haber dejado de existir. Simplemente ha entrado en las instituciones públicas españolas
no es que ETA haya muerto, no, es que ETA ahora gobierna. Y mientras gobierna, también por debajo de la superficie se reorganiza, se arma, existe como célula durmiente esperando simplemente a volverse a activar dependiendo de quién gobierne en un futuro. ETA vive. Cuidado con creer que ETA haya muerto. No, no, no. ETA vive, está más viva que nunca. Tan viva que ahora incluso gobierna. ¿Y qué ocurrirá cuando ETA no gobernará? Cuando gobernará la derecha. ¿Volverá ETA después de haberse vuelto a armar a su lucha armada tal como la conocíamos hace tiempo? Porque estas son precisamente las demostraciones de que la intolerancia ideológica de base sigue existiendo. Está allí. Solo es cuestión de que alguien le meta una pistola en la mano a alguien para que ejecute aquello que a día de hoy están ejecutando en otro plano, destrozando los murales y la cultura con iconografía española en Cataluña. Y lo peor de todo esto es que los medios de comunicación hablan de encapuchados cuando deberían retratar la realidad por lo que es: terroristas. El ABC titulaba: encapuchados agreden a militares que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar, Navarra. Los uniformados se encontraban vestidos de paisano en la terraza de un establecimiento con bandera de España y camiseta de la selección cuando irrumpieron los violentos. Encapuchados, no, no, no. Terroristas presuntamente proetarra. El titular podría haber sido así: terroristas presuntamente proetarra. ¿Es que acaso nadie había previamente seguido a esos militares? ¿Es que es una casualidad que apalearan a militares? ¿Es que esto acaso no es la demostración de que alguien sigue los movimientos, sabe por dónde se mueven y dónde están determinadas personas que defienden los intereses del Estado en determinada zona de España? ¿Es que acaso esos militares no recibieron un seguimiento y una clasificación? ¿Es que acaso esos militares no están en una lista de personas a perseguir? ¿Es que estamos tontos? ¿Es que no nos damos cuenta? Y aquellos que tienen listas y crean listas donde ponen nombres de personas a perseguir, ¿cómo se llaman? Porque esta es otra práctica propia del fascismo. Y verás que el fascismo, por tanto, no debe por qué engañosamente identificarse con una cierta ideología concreta de derecha. No, no, no. Se puede tranquilamente, fácilmente identificar con cualquier tipo de ideología mientras las actitudes y las conductas a través de las cuales se manifiesta el fascismo siguen siendo la misma. Da igual que quienes se mueven bajo esas actitudes y quienes legitiman estos actos sean de izquierda o de derecha, porque los actos en sí son actos propios del fascismo. Al igual que lo son en la misma zona, en este caso en Álava, cerca, prohibir a los niños de un campamento ver la final del Mundial. Adoctrinamiento ideológico propio del fascismo. Y lo curioso de todo esto, que tú no escucharás a Pedro Sánchez salir y condenar que en España hay personas, según qué zona, que no pueden sentarse libremente en un bar a ver la final de un partido de fútbol donde juega la propia selección y no es un partido cualquiera, es una final. Esto es gravísimo. En España no hay libertad para sentarte, según qué zona, a ver el partido de la final del Mundial de la propia selección. Esto es tan grave como que asesinen a una mujer por Biogen. Y sin embargo, todos los días que eso ocurre, ves al presidente del gobierno solidarizándose con la familia, con la ideología, que el machismo hay que erradicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ves al presidente del gobierno denunciando estos actos. Todo lo contrario, más bien callándose porque tal vez él se beneficia de esos resultados y además ves algunos políticos haciendo todo lo contrario, contribuyendo precisamente a que ese auge aumente y hasta haciendo apología de ello. Sí, lo has visto en el caso del diputado de Sumar, pero hay otro caso más. Fíjate, The Objective, el alcalde de Berriozar, Bildu, llama fascistas a los militares agredidos por proetarras. Fíjate, las mismas técnicas que utilizaban los fascistas. Deshumanizaban e insultaban a sus víctimas para legitimar precisamente que tenían que hacer algo contra ellas. Llamaban a los liberales antidemócratas para precisamente legitimar sus actos criminales de amedrentamiento y extorsión mafiosa contra ellos. Es terrible lo que estamos viviendo en España. Esto tiene que acabar cuanto antes. Lamentablemente, el gobierno no está haciendo nada al respecto y los medios de comunicación quizás están a través de eufemismo maquillando demasiado la realidad cuando podrían retratarla de una forma un poquito más cruda, con el fin de que seamos conscientes de que este auge existe, está tomando forma
Y lejos de proponer valores de la derecha histórica, más bien proponen valores asociados al progresismo y al independentismo que pretenden parecer democráticas cuando, sin embargo, se tratan de imponer en el fondo en la sociedad a través de prácticas criminales. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero abajo en la caja de comentarios. Quiero conocer tu punto de vista. Hipea el vídeo si crees que es importante que llegue a más personas. Compártelo también, dale me gusta. Suscríbete al canal si es la primera vez que lo ves. Y también hazte miembro. Por muy poquito puedes acceder a más vídeos solo para miembros. Y con esto es todo. No me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo.